Bienvenido nuevamente a Universal BP Channel y esta, tu saga, tu tan esperada saga de política a la pandemia. Hoy te presentaremos el segundo capítulo del episodio ¿Cuántos infectados hay realmente en México? En el capítulo anterior te platicamos de lo criticado que fue López-Gatell y sobre todo nuestro gobierno dirigido por Andrés Manuel López Obrador por las medidas que están tomando ante la pandemia y sobre todo porque al parecer las cifras que nos cuentan no son ciertas. Hola, soy tu amigo Brian Paredes y esto es un placer. Conoce hoy de las propias palabras de López-Gatell el estimado real de infectados en nuestro país, pero también la verdadera y preocupante situación actual. Expertos mexicanos se han pronunciado en contra de las acciones tomadas por López-Gatell y Andrés Manuel López Obrador durante la pandemia. ¿Qué dirías tú si te cuento que ahora también ya hay expertos en el extranjero que se están pronunciando en contra de dichas acciones y que están pronosticando un mal augurio para nuestro país? Bueno, este punto lo trataremos en el siguiente capítulo. Por lo pronto, en este breve video dejaremos de lado todo esto. Vamos a enfocarnos más en las palabras de nuestro propio subsecretario para ver qué es lo que nos ha contado de las cifras y cuántos infectados realmente hay atendiendo a sus palabras. Cualquier enfermedad es muy importante saber que el número es la mínima pieza de información. Lo importante es cómo uno utiliza esos números para interpretar, para conocer, para descubrir otros fenómenos que son los que directamente son relevantes para tomar decisiones. Entonces, no es necesario conocer la cifra real, pero sí, ya que con ella podemos conocer otros fenómenos que sí importan. Cuando tuvimos un aumento de 2 a 3 casos por día, que se daban de manera esporádica entre el 28 de febrero y el 12 de marzo, y el 13 de marzo tuvimos 12 casos, en esta misma espacio dijimos, se triplicó el fenómeno, se triplicó la carga de casos de COVID. 12 comparado con 3 a 4. Entonces esto fue suficiente para tomar una decisión que estaba programada para ser tomada en el momento en que ocurriera ese fenómeno, a pesar de que son solo 12 casos, lo fueron en su momento. Ok, entonces, ojo, cuando se triplica la cifra es bien importante tomar acción, no importa que apenas llevemos 12 casos. En una encuesta de opinión, típicamente en un país, por ejemplo, como México, de 127 millones de habitantes, basta entrevistar a 3,500, 4,000, 5,000 personas. Compárese 5,000 personas con 127 millones de personas. Y sin embargo, los métodos son tan robustos que me permiten estimar o apreciar, por ejemplo, la opinión de 127 millones de personas con un pequeño margen de error, 2 a 3%. Yo no necesito medir la concentración de hemoglobina en todos los 5 o 6 litros de sangre que tiene en promedio un sujeto de 70 kilos de peso. No necesito, pero además sería imposible, porque yo no le voy a sacar a un sujeto toda su sangre para analizar toda su sangre. ¿Cómo puedo saber cuánta hemoglobina tiene el sujeto? Lo que hago es que le tomo una muestra de 5 mililitros de su sangre, no 6 litros, sino 5 mililitros. Y de ahí analizo esa muestra. Y tomo una observación directa, que es cuánta hemoglobina tengo por mililitro, centilitro, decilitro. Y asumo que si la muestra representa al todo, que son los 6 litros de sangre o 5 litros, entonces lo que estoy viendo en esa muestra es lo que está ocurriendo en todo lo demás, que no lo estoy viendo de manera directa. Mismo principio para la vigilancia centinela.
Ok, lo que Gatell nos está explicando se llama muestreo. Muy sencillo. El muestreo es, en una población total, tomar una pequeña muestra. Esta pequeña muestra es representativa de toda la población, o sea, tiene características semejantes. En un ejemplo para que se entienda mejor. Tenemos una población total de 100,000, agarramos 10,000 habitantes y a esos 10,000 les checamos cuántos contagios hay. Supongamos que son 10 contagios. Sabemos ya que el resto de la población se comporta de manera semejante a este subconjunto. Estos 10 contagios hay que multiplicarlos por 10, puesto que este subconjunto de 10,000 representan el 10% de la población. O sea, 10 veces este subconjunto nos da el total de la población. De igual manera, 10 contagios por cada 1000 multiplicado por 10 nos da 100 contagios en la población. Ese mismo día, Gatell nos explica cómo funciona exactamente el modelo Centinela. Son nada más 475 unidades médicas distribuidas en todo lo largo y ancho del país que se dedican a monitorear las enfermedades respiratorias. Estas se llaman unidades monitoras de enfermedades virales respiratorias y pertenecen al sector salud, IMSS, ISSSTE, SEDENA, etc. Y lo que hacen estas unidades alrededor del país es recabar datos de todos lados para tener una muestra pequeña y después llevarla a su proporción total en el país. En su conferencia mañanera, López-Gatell nos explica que en fase 2 fue un factor fundamental el modelo Centinela. Sin embargo, ya para la fase 3 aplican otro tipo de cálculos. Que no podemos, ni queremos, ni sirve medirlo de manera directa, y de pretender que se puede medir de manera directa, estaríamos cayendo en una falsedad. Ok, no queremos medirlo de manera directa. La ventaja es que, como ya él mismo lo ha dicho, sí nos da mucha certeza el modelo Centinela. Tenemos que hacer la estimación en el modelo Centinela es específicamente para los ambulatorios. Los demás se registran al 100%. ¿Qué interesa saber de ahí? La carga estimada de enfermedad y el perfil epidemiológico. Esto es muy importante. Y pues creo que en esto estamos de acuerdo, pues al final del día los casos graves son los que pueden terminar en tragedia. Y es aquí donde pasamos al modelo No-USMER, que, como dice Gatell, nos muestra de manera más detallada la carga de enfermedad grave y la carga de defunciones. Anticipamos desde el inicio, desde el diseño de las intervenciones en enero, y lo comunicamos públicamente aquí más o menos a mitad de la fase 2, consideramos que lo más importante es la ocupación hospitalaria y prevenir que haya muertes. Definitivamente, de las mejores cosas que le he escuchado pronunciar a Gatell en estas conferencias. Y entonces aquí vamos a hacer una pausa, querido suscriptor. ¿Cuándo va a acabar la epidemia? Repito lo que he dicho en innumerables ocasiones, preparémonos para una epidemia larga. Este primer ciclo epidémico se prolongará en junio, en julio, en agosto, y todavía algunos estados, concretamente Jalisco y Nuevo León, posiblemente de acuerdo a las proyecciones matemáticas, podrían tener extensión de sus epidemias en sus capitales hasta octubre. Entonces, ese es el escenario para el que hay que estar preparados. Pero muchos miembros de la comunidad de salud pública nacional y global pensamos que es probable que en octubre, abril, además de la influenza, tengamos COVID, que haya un repunte de COVID. Para empezar, está muy bien fundamentado el razonamiento de López-Gatell. Es decir, nos importa más saber los casos graves, los que van a utilizar o a requerir un hospital, antes que saber los contagios totales. Ah, no, ¿verdad? Bueno, sí, pero no. Es decir, sí es muy importante este dato, pero también es bien importante conocer la cantidad real de contagios, pues el día de mañana la cantidad total de hospitalizaciones o casos graves va a depender de la cantidad total de contagios. Es decir, hay una proporcionalidad. Al final del día es como el tema de los muestreos. Y es ahora cuando te presento algunas cifras para que lo entiendas mejor. Bueno, para la conclusión final, nosotros nos basaremos en la cifra oficial, no en la multiplicada por 8. Pues si lo multiplicamos por 8 y llega a oídos de López-Gatell, en la conferencia de lunes
van a decir que ya no, que ahora hay que multiplicarlo por 6 en lugar de 8. O quizá pueden sacarse de la manga que ahora detectaron algún error en el modelo Centinela y que ya no funciona. Nah, no soy tan importante. Pero bueno, lo que sí llama la atención y bastante es que Gatell se jacta de que tiene todavía muchas camas libres y que para él no es tan importante la cantidad de casos ambulatorios. ¿Cuál es el problema real de todo esto? Es que él nos dice que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se van a hacer obligatorias ninguna de las medidas. Es decir, cada quien es libre y responsable. Eso sí, nos suplica de la mejor manera y con el corazón que hagamos las cosas bien, que cumplamos las medidas. ¿Pero no notas alguna falla, querido suscriptor? Obvio, lo injusto de esta situación es que todos los que hayamos cumplido las medidas terminaremos siendo afectados por aquellos que no las cumplieron. ¿Y por qué tanta insistencia en conocer la cifra real del contagio? Esto es debido a que muchos países en el mundo que lograron contener la pandemia usaron como herramienta, mejor dicho, como una de sus herramientas esenciales, el hacer muchas pruebas, pues así podían conocer de mejor manera al enemigo que estaban enfrentando y de esta forma plantear una mejor estrategia. El 1 de mayo, transcurridos 2 meses de pandemia, teníamos ya 20.739 casos confirmados. 12 días después, el 13 de mayo se duplicó esta cifra a 40.186. Al 28 de mayo, transcurridos 27 días de haber llegado a los 20.000 contagios, esta cifra se triplicó. Lo sorprendente es que en tan solo un mes con 2 días logramos quintuplicar esa cifra, teniendo ya 101.238 contagios. En México también se está poniendo grave la situación. Para el 1 de mayo teníamos 1.972 muertes por COVID. Actualmente ya suman 13.511. Ya tenemos una cifra también 6 veces mayor en prácticamente solo un mes. Como ya te pudiste dar cuenta, conocer la cifra real de contagios te ayuda como gobierno a estar bien preparado para afrontar de mejor manera la batalla y tener una buena estrategia en contra de este virus que es como un fantasma que se multiplica de manera muy veloz. Y así pues, vamos a contagiarnos todos, pero de información. No se te olvide que siempre la mejor opinión la tienes tú, querido suscriptor. Espero te haya gustado mucho este video. Para mí es un placer compartir contigo toda esta información. Déjame un like, suscríbete y un comentario abajo donde podamos retroalimentarnos juntos. No se te olvide estar al pendiente de esta tu saga, tu tan esperada saga, de política a la pandemia. Bendiciones.